Hoy, como todos los miércoles, nos encontramos en su programa Diálogos Ciudadanos. El día de hoy, aquí en Radio Artesana, por supuesto, el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Ernesto Tapia. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, maestro. Qué bueno. El maestro Miguel Ángel Carvajal. Sí, para servirles. Bueno. Buenas tardes. El día de hoy pues tenemos tema interesante. Hoy nos vamos a ver internacionalistas. Órale. Y luego vamos a venir a la nota nacional y de ahí nos vamos a la nota local. Internacional, pues habrá guerra en Ucrania y habrá guerra en el mundo. La verdad es que se pelan los dientes mutuamente, ¿no? Vamos a decir la frase coloquial. Sí, sí. O más bien pelan los dientes en la frontera unos con otros. En una frontera ya de guerra conocida, ¿no? Ucrania fue parte de los territorios que comenzaron o que generaron parte de la disputa de la primera y segunda guerra mundial, ¿no? Todo esta área pues fue conocida por la confrontación durante la primera y segunda guerra mundial. Tenemos que decir que en la segunda guerra mundial fue aliada de Alemania. Fueron colaboracionistas de los alemanes y los rusos pues no olvidan eso, ¿no? Hay varias historias, ¿no? Incluso música, relatos que cuentan, ¿no? Las atrocidades que cometieron las fuerzas colaboracionistas ucranianas a favor de los nazis, en contra de las minorías. Y hoy pues es otra vez punto de encuentro. Ese es el primer tema que me gustaría, bueno, que ustedes me comentaran. Sí. ¿Cómo ven? ¿Va a haber o no va a haber? Como siempre, maestro. Bueno, adelante. Bueno, yo podría decir que la zona esa, digamos, que ocupa, digamos, una parte, digamos, de lo que queda a esa situación geográfica, ¿no? De Europa, Europa, digamos, oriental, y luego, pues todo con una población muy diversificada, ¿no? Entonces es una zona geopolíticamente hablando muy importante, o sea, es muy estratégica, ¿no? Y desde luego, pues es una entrada a lo que es Rusia actualmente, ¿no? Entonces, evidentemente que tienen un interés muy específico, ¿no? De atacarla como lo hicieron con Yugoslavia, ¿no? Que fue un acto de geopolítica verdaderamente brutal, ¿no? Destruyeron prácticamente, ¿no? Yugoslavia, ¿no? Y yo pienso que están, pues, proyectando hacer lo mismo, ¿no? Y desde luego, otro de los problemas es que la guerra es un negocio también, ¿no? Eso normalmente no se dice, pero es un negocio, ¿no? Entonces, el negocio resulta ahora muy caro porque puede generar la destrucción del género humano, ¿no? Porque ya las armas, y Rusia ha sido muy, ¿qué les puedo decir? Muy precavida porque ella sabe que tiene una superioridad armamentística en términos tecnológicos mucho mayor, ¿no? Actualmente es la potencia más importante con armas supersónicas que superan la imaginación, imagínense, 3 veces la velocidad, ¿no? Del sonido de la luz, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues significa que tiene un poder de destrucción inmenso, ¿no? Y hasta eso ha sido la parte que se ha retenido, ¿no? Yo no veo muy beligerante a Putin, pero Putin en un momento dado yo pienso que está esperando el momento justo para a lo mejor dar un golpe determinante y acabar con el asunto. Pero él ha declarado que una guerra no le conviene a nadie, ¿no? Pero sobre todo no convendría por la situación que ya está valorando la propia Francia y Alemania, ¿no? Que se asumen discursivamente como las locomotoras de Europa. Que ha habido ahí ya declaraciones, acercamientos, ¿no? Hoy, el día de hoy o ayer estuvo el primer ministro de Alemania, tanto en Kiev, la capital de Ucrania, como en Moscú, platicando con ambos presidentes y planteando una mediación.
Pero ¿tú qué consideras, Tata? Sí, bueno, yo, pues como inicio me queda muy claro, ¿no? Que Estados Unidos, los gobiernos gringos, los gobiernos yanquis, porque hay que decirlo como son las cosas, ¿no? Durante la historia, si rezamos la historia, los gobiernos gringos siempre han estado, ¿no? Invadiendo los diferentes países del mundo y sobre todo que al final buscan, su objetivo principal es de alguna u otra forma implementar sus pensamientos, sus formas de gobernar, ¿no? Y de manipular sobre todo, que al final de cuentas creo que por ahí va, ¿no? Y lo otro, ¿no? En relación como lo que comenta el maestro Carvajal, que al final de cuentas pues es un gran negocio, ¿no? Ya lo hemos visto y comprobado cómo pues es uno de los países productores de armamento más grandes en el mundo. Claro. En ese sentido, yo creo que esto de una u otra forma también es la doble moral, en este caso de Biden concretamente, ¿no? Cuando él de alguna u otra forma ya está como culpando o diciendo, ¿no? Que quien va a provocar una nueva guerra va a ser precisamente Rusia, ¿no? A través de Putin. Pero para mí es la doble moral. Al final de cuentas son formas, son maneras de influir sobre un pensamiento a nivel mundial, ¿no? O sea, vamos, ellos no son palomitas blancas, simplemente nos tienen aquí platicando sobre ello. Claro, por supuesto, sí. Claro que están influyendo, porque nos tienen platicando. Obviamente. Sí, pero por supuesto que también... Es un tema ahorita pero inevitable, que de alguna u otra manera también nosotros creo que estamos planteando realmente cuál es la esencia de estos gobiernos, ¿no? Yo así lo veo, no sé. Yo lo que observo es el hecho de que se planteó una idea de que sería el siglo de la paz, el siglo XXI, ¿no? Se planteó que no habría más guerras, y lo que hemos visto pues son guerras tras guerra, ¿no? Y no se ha detenido esta confrontación, porque simple y sencillamente hay un interés económico ahí, ¿no? Y ese interés económico, pues en estos momentos lo están presionando, ya hay varios analistas, ¿no? Las empresas de mercenarios, claro. ¿no? Las empresas de mercenarios, las empresas privadas de aquellos grupos que se dedican a ganar no solamente con las armas, sino también con la invasión a países, la seguridad a países, la desestabilización, mercenarios como los que mataron al presidente de Haití, mercenarios, ¿no? Contratados por empresas particulares para asumir uno u otro sentido dentro de la guerra, ¿no? Esto con amenazas mutuas, ¿no? ¿Quién tiene más mercenarios, ¿no? Claro. Y entonces en ese contexto de empresas privadas, privatizar la guerra. No una guerra de un país contra un país, sino una guerra de corporaciones, ¿no? Pues sabemos perfectamente que BlackRock fue comprada por esta empresa Monsanto, y Monsanto fue comprada a su vez por Bayer. Entonces los alemanes que dicen no quieren la guerra, sin embargo esta empresa de mercenarios, también vinculado a los intereses alemanes, pues ahí está. Pero está detrás también el George Soros, no se nos olvide, ¿no? Eso, bueno, ya lo sabemos. Lo que pasa es que yo creo que George Soros ya se cansó de las revoluciones de color, ahora de las revoluciones blandas, y de cantar esa del violador eres tú. Sí. Oye, aquí lo que yo creo que también tenemos que poner sobre la mesa es realmente la población, ¿no? de esta región, ¿no? Que al final de cuentas son quienes más sufren, ¿no? ¿Por qué? Porque están en medio, ¿no? En medio de estos, de estas mentes enfermas, ¿no? Yo digo, ¿o cómo lo podemos llamar a esto? Bueno, lo que planteó el maestro en Yugoslavia fue una manipulación de la diversidad religiosa en Yugoslavia, directamente promovida por la CIA, totalmente, a través de el inicio de la telefonía celular en ese país. A través de los celulares empezaron a mandar mensajes de odio unos contra otros. Esto está muy estudiado, ¿no? Ve por qué yo el otro día insistía, ¿no?
hay que tener mucho cuidado con el uso de la telefonía. La telefonía es un sistema brutal de espionaje, ¿no? De intervención directa, ¿no? A la soberanía de los países. Por eso yo creo que, por lo menos para ya en el nivel, digamos, de México, deberíamos tener más cuidado con el uso en las votaciones del teléfono, ¿no? El teléfono es tecnología de manipulación brutal. Claro, ¿no? lo que pasa también aquí que yo veo y en relación con lo que comenta maestro, al final es parte también de ese juego, ¿no? O sea, el cómo de una u otra forma estamos pendientes, que hoy en día la tecnología creo que tiene su lado amable, su lado interesante, ¿no? Pero también tiene el otro lado. Pues si vas al asunto del transhumanismo, que el lado amable puedes encontrar en eso, y estamos seriamente amenazados por eso, ¿no? Así es. Y los portadores de ese mensaje, que es verdaderamente, yo diría dantesco, pero más allá, ¿no? Cuando empiezan a manejar ya, digamos, el instrumento tecnológico que puede intervenir en tu casa, en tu cama, pues tú te acuestas con tu radio prendido, con eso, y hay una influencia, pero si te acuestas con el celular a un lado, pues mucho más. No, pero sobre tu todo intimidad, ahora ya podemos hablar de una convergencia digital. Ya podemos hablar de que en el celular está la internet, en el celular están las redes sociales. Podemos hablar de los escándalos últimos que se han presentado sobre, por ejemplo, y bueno, claro que los han promovido los demócratas, ¿no? Y los que ahora se dicen pacifistas. Cambridge Analytica, este documental sobre la manipulación de la votación en Estados Unidos, acusando a Donald Trump sobre esa manipulación, pero quien la organizó fueron los asesores de Obama. Sí, sin duda, ¿no? Sí hay esa continuidad, ¿no? De espionaje, ¿no? A los grupos de Trump. Claro. Y después tenemos otro escándalo que es el Brexit, ¿no? Cómo se promovió la votación de la salida de Inglaterra. Nuevamente, el documental promovido por los laboristas, ¿verdad? Promovido también por aquellos que en su momento con Tony Blair, ¿no? Dieron al traste con la tercera vía de Anthony Giddens, ¿no? Este sociólogo que ahí se desbarató, ahí fue el declive, la guerra de Irak, ¿no? Y ahí se le acabó el brillo a Anthony Giddens, con esta idea de que ni comunismo ni capitalismo, sino la tercera vía, ¿no? Sí, pero la tercera vía no es otra cosa que una manipulación del consenso, ¿no? O sea, se utilizan estas armas que de probada efectividad, eso es lo peor, pues, ¿no? Que resulta para el ser humano del siglo XXI muy difícil poder contrarrestar el poder de esto, ¿no? Y se puede utilizar para algo positivo, claro, desde luego, pero también para lo contrario. Pero lo malo de esto es que hay más de lo malo, pues, ¿no? El problema es que, por ejemplo, ¿qué ética o qué moral puede ser portador un programa, digamos, un software, ¿no? Que trata de meterse en tu vida, ¿no? Esa injerencia brutal en tu vida privada, toda esta cosa, claro. Son los llamados algoritmos, ¿no? Los algoritmos. Esta es una guerra de algoritmos también. Así es. Finalmente cada mensaje está calculado y están observando qué tanto ponen a Putin como la amenaza, ¿no? Exacto. Cuando sabemos perfectamente bien que los bombardeos a Yugoslavia lo hicieron de los demócratas. Obviamente. Bueno, no podemos decir que son los únicos. Los republicanos bombardearon pues no se quedan atrás, ¿no? Los republicanos bombardearon Siria, ¿no? De la mano de este personaje Donald Trump, ¿no? 170 proyectiles Tomahawk lanzó al inicio de su cuatrienio, su presidencia, pensando que podía tumbar a Bashar al-Assad, ¿no? Las defensas antiaéreas de la época soviética, porque no habían recibido apoyo en ese momento de parte de Rusia, las defensas antiaéreas que se utilizaron en la defensa de Saigón, de Vietnam, donde se le dio la vuelta a la guerra en Vietnam, que no se habla mucho de eso, pero cuando Estados Unidos empezó a ver la caída de sus aviones
por los misiles antiaéreos de defensa de Vietnamita, Vietnam, ¿no? de los vietnamitas, empezaron a decir no va a Sí, estar tan fácil. sí. Porque lo único que detiene a Estados Unidos, pues ya lo hemos dicho muchas veces, Sí. son los sacos negros. Sí. Cuando ellos empiezan a recibir los sacos negros, ahí es cuando empiezan a decir estas cosas no van muy bien, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente, antes destruyen la infraestructura de los países a través de los bombardeos, ¿no? Sí. Sí. Muy acostumbrados a desde los barcos, desde los aviones, ¿no? Sí, sí. A lanzar toda la caballería, pues, ahora acorazada, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y responsabilizarse poco de lo que sucede en terreno, le llaman daño colateral. Colateral. Bueno, ahora tienen bombas Ujú. que dicen de inteligencia, Ujú. o sea que las propias bombas deciden sus objetivos. Son robots. Ujú. ¿Qué estamos viviendo? Pues Sí. una confrontación en una frontera en la que no es fácil evadirnos como humanidad. Claro. Desde mi Ujú. punto de vista, y ustedes lo han Sí, comentado, sí. ya no nos podemos evadir de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Sí. Sí. No, es muy delicado, sobre todo porque países que se asumen o gobiernos que se asumen democráticos, críticos, como supuestamente lo es el PSOE, ¿no? Ujú, ujú. Que ahora tienen un conflicto con Andrés Manuel, Ujú. son Sí. los primeros que mandaron tropas y mandaron Sí. pues armamento, ¿no? Sí. Alemania más prudente, ni tropas Sí. ni armamento, aunque se dice, bueno, muchas de las armas que se han utilizado en otras invasiones Sí. son de origen alemán, incluyendo la guerra del narco. Así es. Aquí se mandaron armas que terminaron en manos de los narcotraficantes. Sí, pero también Israel. Sí, de hecho, al final vemos, ¿no? Que las grandes potencias, pues de alguna u otra forma también lo hacen como una autodefensa, ¿no? Ujú. De cada país, pero a su vez también con el ánimo de saber que de antemano, bueno, ahí hay un negocio, ¿no? Porque ¿cuál es el fondo al final de cuentas de todo esto? De una guerra, realmente. Es un negocio. Sí. Es un negocio. Es Sí. una frase muy conocida en inglés, follow the money, ¿no? Ujú. Esa frase nos indica dónde está el negocio armamentístico, dónde está el negocio de los energéticos. Simple y sencillamente estamos viendo que con la sola idea de que va a haber una guerra, cómo subió el petróleo. Sí. Con la sola idea, ¿no? Sí. de que va a haber una guerra. Sí se manejan esto nos expectativas. lleva, Ujú. por una parte, con la guerra en Irak, Ujú. eclosiona la idea de Anthony Giddens de la tercera vía, y por otra parte tenemos aquí la visión que encabeza, ¿no? la ideología política de Putin, que es la cuarta teoría política de este personaje Sí. que lo asesora. Aquí tengo el libro, ustedes lo pueden localizar en internet, que se llama Alexander Dugin, este personaje, ¿no? Politólogo, que plantea la cuarta teoría política: ni liberalismo, ni comunismo, ni capitalismo, sino una cuarta teoría política, Que ¿no? sería como el equilibrio o algo así, o Pues sea, más bien es un nacionalismo a la rusa, ¿no? Ah, ok. Sí. No, no. Sí, pero no sé, yo tengo una curiosidad y no sé qué piensen ustedes, pero esto que hablaste, ¿no? Del giro, ¿no? Que ya se ha dado, ¿no? Sería útil analizar el giro que dio Estados Unidos al retirar sus tropas en Afganistán. Pues sí, el giro que dio Estados Unidos al retirar las tropas en Afganistán obedece en parte, ¿no? al hecho de que se negocia con los talibanes, desde mi punto de vista, ¿no? La droga. La droga, pero sobre todo el hostigamiento a la ruta de la seda. Ahí está. ¿No? El hostigamiento a la ruta de la seda, ya pueden ellos separarse, porque está sucediendo en Pakistán. Claro. A través de la frontera con Afganistán entran los talibanes a dinamitar o a hostigar a los ingenieros chinos. Esto pues está provocando ahí que los chinos estén entretenidos, ¿no? Dicen, bueno, ya entretuvimos a estos, ahora nos vamos otra vez sobre Ucrania, porque ya le habían entrado en el 2014. Recordemos que todo esto inició con un golpe de estado de esos clásicos blandos, ¿no? De colores que lanza Estados Unidos, tumbando al presidente prosoviético que estaba en Ucrania.
Y bueno, y de ahí se viene una confrontación que implica, bueno, la anexión de Crimea y la declaración de las repúblicas populares de Donetsk. Y otra república ahí que ahorita sí. me voy a acordar del nombre. Se habla muy poco de estas eso. Dos repúblicas, antes de este conflicto que se avecina, antes de que Rusia presentara las tropas en las fronteras de Bielorrusia y su propia frontera con Ucrania, se presentó una serie de declaraciones del presidente de Ucrania diciendo que Putin pues era un ridículo, ¿no? que un dictador, que lo que estaba haciendo en Crimea pues era un robo, y empezaron a movilizar tropas. De eso poco se habla, ¿no? Empezaron a movilizar tropas a las fronteras de las repúblicas declaradas autónomas o independientes en este caso, y entonces Rusia lo que hace es que acerca tropas a la frontera de Ucrania del lado de Donetsk. Después rodea a Ucrania por una segunda frontera en el norte geográfico, ¿no? Y de ahí, porque en eso de la guerra los nortes hay que mucho cuidado. En la guerra no, son móviles, ¿no? Luego tenemos que, para rematarla, pues avienta a rodear a Kiev por la frontera de Bielorrusia y a cerrar la puerta de una posible ofensiva del lado de la frontera que da Europa, ¿no? Sí. Entonces les dice, miren, de paso voy a cortar el estrecho que separa a Rusia, a Europa de Letonia y Lituania, y pues vamos pensando en la gran Rusia, ¿no? En la gran madre patria. Sí. Sí, pero ese es un planteamiento que te puedo decir que está un poco ya en el aire. Por ejemplo, Daniel Stulin habla de esto. Él habla de una cierta nostalgia. Él mismo, ¿no? Ha vivido eso, ¿no? Como ciudadano creo que es de Letonia, me parece, ¿no? Pero él tiene añoranza por ese periodo, ¿no? De la Unión Soviética, de las repúblicas socialistas, ¿no? No iba a decir un chiste, pero es un cuento. pero no es un cuento. A ver, échatelo. Es un cuento del pez dorado. Sí. El cuento del pez dorado en Rusia, ¿no? Dice el cuento que si tú capturas al pez dorado, los ríos de Moscú te concede un deseo. Entonces un pescador lo captura después de la caída de la Unión Soviética y le dice, pues quiero tener seguro, quiero tener estabilidad laboral, claro. Y entonces el pez le dice, no, pídeme otra cosa porque eso ya lo tenías. Ay, qué va a decir. Entonces, bueno, ese es un cuento popular. Pues sí, pero mucha gente en el problema donde está centrado ahorita la atención, pues yo pienso que está un poco indecisa por todo este bombardeo y toda esta cosa, pero finalmente son rusos, ¿no? Psicológicamente, lingüísticamente, bueno, sí, entendemos que... De hecho, el golpe que se dio en Ucrania fue de los fascistas. Así es. O sea, nadie puede decirse engañado en Europa de que a quienes están defendiendo es a los fascistas, ¿no? Así es. Ni España se puede llamar pues para nada, sorprendido. Una democracia. Ahí a quienes están apoyando es a la extrema derecha ucraniana. Así es. Eso ya se les ha advertido en cantidad de veces, ¿no? Y esa extrema derecha, pues claro, hace eco del ISIS, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay unidades del ISIS, del Estado Islámico ahí, y hay una confrontación en realidad, porque también tenemos que recordar que muchos países árabes fueron colaboracionistas de los nazis, ¿no? Sí. Eso también habría que tomarlo en consideración. Aquí lo que estamos viviendo entonces es un repunte del nacionalismo, del extremismo, y Europa no va a salir tan bien librada, porque entonces hay que observar de lado, hay que seguir observando la infiltración en el movimiento antivacunas de estos extremistas, que ya ha sido denunciado, ¿no? De manera sistemática cómo están infiltrando estos movimientos, y en un momento determinado Ucrania es una trampa, ¿no? Si bien es cierto, del otro lado tenemos un nacionalismo ruso, tendríamos que separarlo de los nacionalismos extremos, ¿no? Y la otra cuestión, que ni por asomo, ¿no? Putin es comunista, ni por asomo. Lo que ha planteado, por el contrario, es el hecho de que la unidad de la Unión Soviética
les permitía cierta estabilidad, ¿no? Que ahora se ha perdido. Pero en fin, este es el tema nacional. Yo no sé si quieran comentar algo más para avanzar sobre el tema nacional, ¿verdad? Pues no, nada más seguir los acontecimientos, ¿no? Y estar al pendiente porque, como decías tú o comentábamos más adelante, queramos o no, influye, ¿no? O sea, estos movimientos aparentemente no generan conflictos en el mundo, pero sí, porque pues está ahí pendiente, ¿no? Ojalá que las cosas se aclaren y se llegue a un buen puerto. Pues sí. Que está complicado, pero bueno, es parte de la vida y es parte de todo esto. Pues sobre todo que los servicios de inteligencia norteamericanos y los servicios de inteligencia europeos se den cuenta que quienes están promoviendo la guerra ahí son los nazis, ¿no? Si logran entender eso, van a tener un buen puerto, ¿no? Si no lo logran entender, van a caer en una trampa que va a generar que arda toda Europa, porque además es lo que están buscando, ¿no? Sí, balcanizar, ¿no? Sí, con un ejército movilizado, teniendo un enemigo, y en medio del fragor de la batalla, la infiltración. Alemania ya ha vivido la infiltración de su ejército por los grupos de extrema derecha. Eso ya se ha denunciado en varias ocasiones, incluso un intento de golpe de Estado en Alemania en el año 2015 todavía, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen que valorar esa situación y la condición de sus propias fuerzas armadas. Por otra parte, aquí a nivel nacional, pues tenemos la convocatoria a la revocación de mandato, que es bien que importante. Ya está la votación para el día 19 de abril, si no me equivoco. Pues aquí aparece el 10 de abril. Ah, bueno, el 10 de abril, aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, ¿no? Esperemos que no sea una celada. Una celadita. Esa fecha, porque recordemos que a mi general Zapata me lo engañaron, ¿no? Sí. Es una fecha que hay que cuidar mucho. Si esa es la fecha que está destinada, pues tiene muchos guajardos nuestro comandante en jefe, Andrés Manuel López Obrador. Tiene muchos guajardos, ¿no? Así es. Pero como dice ahí la convocatoria. Miren, me va a permitir leer un documento sobre la revocación de mandato, ¿no? De que si continúa o no el presidente. Estamos ante un proceso político histórico en México. Por primera vez, el presidente de la República se someterá a una revocación de mandato para que el pueblo decida si continúa o no en tan importante responsabilidad pública. Como ciudadanos y jóvenes conscientes de los cambios políticos que ha implementado el presidente de la República, como son las medidas de austeridad republicana para prohibir los gastos excesivos de los recursos públicos por parte de los altos funcionarios, el combate a la corrupción y establecer en la Constitución como derecho humano la pensión a los adultos mayores y las becas para los estudiantes, entre otras cosas. Por esas y muchas razones más, estamos convencidos y promoviendo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe ser ratificado en el proceso de revocación de mandato y continuar como el presidente de México. Y aquí pues un exhorto, ¿no? Que continúe el presidente. Esto se va a celebrar, según este documento, el 10 de abril. Van a ser las votaciones. Yo creo que tenemos que participar, ¿no? Y todos, ¿no? Yo pienso que debe de haber ya, digamos, esta serie de referéndums como parte, ¿no? de la democracia participante que estamos aspirando, ¿no? De la vida pública, ¿no? Exacto. Claro. No, pues pues yo creo que pues la gente lo vamos a hacer con entusiasmo, ¿no? Yo tengo la plena seguridad de que el pueblo mexicano día con día tenemos mejores participaciones, participamos más, somos más observadores, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no va a haber ningún problema, ¿no? Obviamente pues la oposición siempre va a buscar desprestigiar, ¿no? Y todo esto, pero bueno, yo estoy convencido de que vamos avanzando, ¿no? Pian pianito, que son procesos, ¿no? Son procesos no tan rápidos como quisiéramos, claro, ¿no? Pero yo creo que en general hay cosas muy
muy importantes, ¿no? A pesar de que en este momento, pues hemos visto a nivel nacional cómo después de este problema en relación con el hijo de López Obrador, ¿no? Sobre la casa en Houston, pues Carlos Loret de Mola, ¿no? Pues de una u otra manera, pues venimos que este compañero, este personaje, pues desde hace tiempo, creo que su vida periodística ha sido muy enfocada a la cuestión de pues más que nada montar o lo que se conoce como montar escenarios, montar situaciones en las cuales muchas veces no. Pues sobre todo, mira, los españoles en los cuales se sustenta él, los asesores españoles en los cuales se sustenta Televisa y en los cuales se sustenta él, aunque dice que ya no trabaja ahí, ¿no? Son especialistas en ese, le dicen los españoles, cotilleo, en esos escándalos mediáticos, en los chismes, en los mitotes, claro, en convertir la política en la nota rosa, en el montaje, y en esos golpes que se presentan. Lo real es que en México se caracteriza por el hostigamiento, el acoso, ¿no? Por la vía de los escándalos. Eso es un hecho, ¿no? Hay una caracterización de la política aquí basada en esos golpes bajos. Andrés Manuel pues lo dijo en su propia rueda de prensa, él ha vivido ese acoso y sus hijos desde pequeños, ¿no? Sí. Lo que no implica justificaciones, ¿no? Claro. Habría que plantear aquí el hecho de que parte de la transformación de la vida pública pues también es esta. Claro. O sea, parte de transformar la vida pública es no hacer de la vida privada un acto. Claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que los mecanismos de control en una sociedad con instituciones tan débiles como las nuestras, pues es muy complicado, ¿no? En términos reales, si nosotros vemos a la prensa internacional denunciando en estos momentos que España no es una democracia, que México está llegando a una situación crítica como lo plantea el New York Times, bueno, pues también es cuestionable el New York Times. Claro. Eso de repente nosotros como que no lo alcanzamos a plantear con la suficiente convicción, porque nosotros mismos dentro de nuestras estructuras sociales pues padecemos de la propia debilidad, ¿no? En términos de estabilidad económica, en términos de ser una sociedad más participativa, como decíamos nosotros aquí, con ciudadanía, pero sobre todo no hay que concederle a Andrés Manuel López Obrador en este punto, lo que decíamos el programa pasado, no ha adoctrinado. Así es. No ha formado, su partido no ha formado, o sea, nuestro partido no ha formado, la Morena no ha formado, pues. Y esa falta de formación también hace que algunos que he visto, ¿no? que tienen mucha convicción, de repente ahora los veo flaquear cuando yo digo vamos a votar por Andrés Manuel. Claro. O sea, si es el 10 de abril, bueno, voy a salir a votar por él, claro, para que termine su periodo y para que cumpla las promesas. Sí. Compañeros, yo quisiera nada más introducir un elemento que me parece muy atendible, la propuesta de una persona de Morena, Alejandro Armenta Mier, que hace la propuesta de que se haga extensiva la revocación de mandato a los diputados, ¿no? Los senadores, ¿no? Y a los gobernadores. Sí, y no estaría de más, claro, presidentes municipales también. Me parece correcto, pero me parece que no deben desde mi punto de vista. No, ahorita hay que centrarnos. No deben de desgastarse en la revocación de mandato, deben de dejar de reelegirse. Sí. Claro que sí. Yo creo que sí. ¿Para qué tanto movimiento? Claro, pero aquí, claro, pero entonces aquí vamos a decir como dicen los muchachos, dale like. Claro, sí. Estamos de acuerdo con la propuesta. Sí. Pero que no se haga guaje, que la propuesta es muy sencilla. Que dejen de reelegirse. Así es. ¿Para qué? No, claro, pero bueno, una manera de evitar la reelección podría ser esto, Una manera de correrlos más rápido. Eso. Es la revocación de mandato. ¿no? Y otra manera de deshacernos de ellos es que no se reelijan. Claro. ¿no? Sí, claro.
¿no? Sí, Porque sí, también Eso sería como el llamado de la base, ¿no? De Yo la base de pienso la que eso es lo sociedad, que ¿no? subyace que al como un- final, o sea, Claro, que no es sigan, un problema, ya, claro, ya eso. probaron las mieles, Voy a ¿no? decir de una manera sencilla, sí, así es. muy, No reelección. muy a la Francisco y Madero. Sí, Así sí, es. sí. Sufragio efectivo. Electivo, No reelección. Claro. ¿Para qué golpean las Claro. Claro, Sí. claro, total. Pero Sí, que sí, le sí, entre, sí, ¿no? sí, Le da sí, chance sí. que cualquiera se crea por Claro. Sí, Estamos sí, hablando sí, del sí, fascismo sí. europeo, Sí, ¿no? pues sí, pero Y las aquí que hay- mieles del poder Las son... mieles del poder, ya pues sabes, muy ¿no? sabroso. Pues Pues. es el amor al hueso, ¿no? Más cuando tiene tueta. Un huesito con tueta. Sí. Y el caldito y todo lo caldito, demás. todo. Y, Caldo de hueso. pero sí, yo creo que tenemos que... Hacemos Pues eco y le eso, damos like. ujú, eso le damos like, claro. Ahora ya en lo más local, ¿no? Para despedir Sí, el programa, claro. 3 temas que surgieron en la semanera, ¿no? Por un lado, ¿continúa o no continúa? ¿Se hace o no se hace el carnaval de Mazatlán? Por otra parte, el tema que tiene que ver con este conflicto en los penales, ¿no? Que se presentó ahí también sobre esta situación en los penales y lo que fue la verificación del dinero, las armas, y creo que ya renunció el director del penal de Aguaruto, que popularmente se le conoce como la universidad, Caray. la universidad del crimen. Sí, sí. Y van y se gradúan, ¿no? Sí. Popularmente, ¿no? Sí, sí, Y luego tenemos ahí mismo pues el tema de la salud, ¿no? La cuestión esta de Los la avances. variante, los avances del Omicron, que va junto con el tema del carnaval. Del ¿no? carnaval, Sí. No sé qué opinión tienen ustedes. Bueno, mira, yo el día de hoy, digo, no es publicidad, pero ahí va, ¿no? El día de hoy juega el América con Mazatlán, ¿no? Entonces sí es un juego presencial, ¿no? O sea, Mazatlán tiene un equipo de fútbol. sí, Mazatlán, de primera división. Ah, caramba. Sí, hoy juega en el ¿O en el estadio? No, en el estadio, Kraken. sí, Kraken. Ah, mira. Entonces juega el América, era un partido que tenían pendiente, ¿no? Y hoy juegan supuestamente con cupo limitado, sana distancia y todo eso, ¿no? Entonces, en relación a si se hace el carnaval o no se hace, pues yo creo que lo más seguro es que se va a hacer. Yo creo, ¿no? Obviamente va a tener sus consecuencias, ¿no? Porque de una u otra manera, pues vamos a saber que se va a dar el contagio, queramos o no, al final de cuentas, que de hecho creo que ya tenemos aquí en Sinaloa, creo que un 60 o un 70% de los que ya estamos vacunados, ¿no? ¿No? Es decir, falta el resto, ¿no? de vacunación, sobre todo con los niños, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo creo que se va a hacer, ¿eh? Eso es. ¿Y usted, maestro? Pues a fin de cuentas, en términos de preferencia, yo preferiría el carnaval que el partido de fútbol, ¿no? No hay preferencia. Hay que preguntar a los compañeros mazatlecos. pero lo digo ¿por qué? Pues porque tiene más, ¿qué te puedo decir? Jala más a la gente, ¿no? Un evento en el cual no es necesario pertenecer a uno o al otro equipo, ¿no? En donde la gente va y se da, ¿no? Es la fiesta de la carne, hombre. Pues yo pienso que eso tiene una función muy importante. Después de todo lo que hemos vivido, bueno, sociológicamente yo le doy esa lectura, ¿no? Lo que pasa es que la ola, o estas olas supuestas, ¿no? Porque es un concepto que se ha dado, no hay una medición exacta, pero la ola dura en promedio 3 meses, pues, ¿no? Va en el segundo mes en el caso de nosotros, aquí en México, en toda América Latina, y entonces el punto de declive es a partir de marzo. Se preocupa de que se vaya a extender, ¿no? Por la el cuestión momento de los más álgido, contagios. Sí. por el carnaval, ¿no? Yo asumo que es la preocupación. Pero bueno, en Europa andan armando guerras, que nosotros no armemos. En Canadá, la discusión tan terrible que se ha dado, que está poniendo en tela de juicio el gobierno de Trudeau. Justin Trudeau está en un problema súper serio en este momento. Bueno, muy creo que serio. ya sacó el garrote, ¿eh? Creo que ya. Pues el asunto, yo pienso que lo tiene que hacer, ¿no? Pero es algo insólito en Canadá, una cosa así insólita, ¿no? Y la solidaridad que despertó en la población en general Es que la sociedad está harta de medidas que en México pues no se tomaron. Pues sí, Nosotros sí. no vivimos un encierro, ¿no?
como el encierro que han vivido ellos, ¿no? Pues sí, sí. El encierro Y tiene que ver también con el clima, ¿no? Porque ahí se tienen que agrupar para poder compartir espacios con calefacción, por ejemplo, ¿no? Entonces eso permite una mayor, pues si se puede decir, promiscuidad o proximidad, agárrenle como quieran, pero la gente se reúne, ¿no? Porque en Canadá está considerado el aislamiento como un problema psicológico y la gente se suicida, ¿eh? Se suicida, ¿no? Pues es un tema. La soledad abierto, está ahí, a ver qué. Este viernes o este sábado, que si no es Chana fue Juana, claro, que van a ver si se hace. Pues o no mira, se hace. yo la ventaja que veo en esto, si se hace el carnaval, la gente de una u otra forma ya tiene una información, ya hay conciencia, sí, sí, ¿no? Y es muy fácil, ¿no? El que quiera ir va a ir, Sí, ¿no? te cuidas, Sin ¿no? Ahí ningún más o problema, menos, ¿no? y todo eso, Entonces, sí. Entonces podemos con los- concluir, como dicen, mejor que ya nos caiga un meteorito. Así es. Pero además espérame, se nos está olvidando, pero este viernes Sí. creo que ya tenemos un evento aquí nosotros, ¿no? claro. Es verdad, sí, Este sí. viernes, sí, ¿no? A la las mitad. 6. A las 6 de la tarde Sí. están cordialmente invitados en el Centro Cultural Enrique Félix Castro a un encuentro, a un concierto y a una lectura por el Día del Amor y la Amistad. Esta semana nosotros lo vamos a ampliar hasta el día viernes y va a estar ahí el compañero Enrique Nájar tocando jazz y rock, y va a estar el maestro Ernesto Tapia con una lectura poética. Me imagino que del repertorio propio, o Sí, va a ser pues va a haber una combinación ahí, ¿no? Va a ser una sorpresa, ¿no? Pero sí invitarlos, obviamente con su sana distancia. Muy bien, ¿no? claro, Con su eso sanita es. distancia, ¿no? Y la otra también va a ser una población limitada, es una ¿no? Un entrada grupo libre. pequeño, ¿no? Y entrada libre, ¿no? Y esto con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura, que dirige. nos apoya el día en esta fecha la compañera Minerva. Ok, entonces Que pues agradecemos su apoyo para la apertura nuevamente de las actividades culturales del Centro Cultural. claro, y además Se también como amenazan que el maestro Carvajal se va a aventar un palomazo. un palomazo Sí, musical. pero yo tengo por ahí un compromiso también, entonces bueno, que maestro, pues, me no. apena muchísimo, entonces tengo que, pues, a ver si estoy la mitad del tiempo acá y la mitad del tiempo allá, Claro. ¿no? A ver si- Bueno, vamos a tratar de cumplir. Con esto vamos a cerrar su programa Diálogos Ciudadanos. Agradecemos al maestro Tapia. Gracias, gracias. al maestro Sí, Carvajal, para y servirles, nos vemos caramba. el próximo miércoles con más seguimiento de estos temas.